lo que vamos a hacer ahora es activar un diálogo a partir de una visita que se llamaba El canto del inacabado. Llamamos que es una visita, pero en realidad es un diálogo. Era un diálogo a la exposición de Nicolás Ortigosa, que recogía su producción. Y bueno, entonces invitamos a Rocío Pérez, Sandra Gómez, Amparo Máiquez y Paula Pachón a diseñar e implementar un recorrido por las salas expositivas. ¿Qué recordáis del proceso creativo? Pues yo recuerdo que el proceso creativo fue duro, pero muy, muy gratificante, porque lo que mostraba la exposición eran obras que pertenecían a diferentes etapas y diferentes también estilos. Entonces, para nosotros era un poco difícil aunar todo eso en una propuesta. Entonces, dado también que una de las salas, bueno, dos salas de la exposición estaban ocupadas por la Divina Comedia sí que para nosotros fue algo que fue fácil acogernos a ello, y porque, claro, te puedes documentar, puedes empezar a trabajar y dar forma a algo. Pero claro, estaba la otra sala que pertenecía a otra temporalidad y otro estilo, y para nosotros fue difícil el imaginar un concepto general de la exposición. Después de hablar con él y que nos hiciera como una pequeña visita por la exposición, sí que sacamos la conclusión de que se podía extraer algo común, que era que toda su obra trataba de lo mismo, que era del proceso creativo del artista. Y ya empezamos a dar la posibilidad de unir todo bajo ese concepto. Creo que también es interesante añadir luego desde nuestra vivencia, ¿no? Una cosa es lo que se ofrece, ¿no?, por parte de Ortigosa, y otra cosa es qué mecanismos se articulan para llevar a cabo lo que hicimos. Y ahí tiene que ver, pues, juntarnos, para mí, ¿no?, como experiencia personal, juntarme con dos coreógrafas y bailarinas maravillosas y una cantante, ¿no?, de este trío, y ver qué podía surgir de ahí. Bueno, pues forma parte también de la aventura que supuso crear la pieza que creamos. Si pensáis que ha habido una aproximación diferente desde el cuerpo o desde el sonido, o cómo se trabajaba también esa interacción entre vosotras. Creo recordar que iba todo un poco a la vez, ¿eh? O sea, que habían planteado por un lado todo un trabajo de acciones físicas con el cuerpo, pero al mismo tiempo y paralelamente también estaba todo el trabajo vocal, de sonido, y también con el texto, de jugar con el texto y con las palabras. Pero iba como todo un poco... lo fuimos trabajando un poco a la vez. El hecho de aparecer la voz, yo creo que para Sandra y para mí fue como un respire, ¿sabes? O por lo menos yo lo sentí así, ¿no? Que fue una posibilidad de un cuerpo más, ¿no? De un cuerpo más, tanto físico como un cuerpo vocal. Y para mí, o sea, fue muy, muy satisfactorio desde el inicio. Trabajar con alguien que venía desde otro, que podía aportar desde otro lugar. ¿Qué diferencia encontráis entre comenzar una obra a partir de vuestra propia investigación o teniendo que trabajar a partir de una obra existente, en diálogo con ella?
os invitamos a vosotras como artistas a dialogar con una exposición, es decir, con la obra de otro artista. Entonces, bueno, pues ahí hay un punto de partida que tiene que aunar, por un lado, vuestra investigación personal, quiero decir, vuestro lenguaje, vuestra búsqueda, obviamente, partís de ahí, por eso también os invitamos a vosotras y no a otras personas, porque pensamos que sí que se puede inventar una confluencia ahí. Esa obra está también dispuesta en un espacio, ¿no? Que también hablaremos en la siguiente pregunta, ¿no? De cómo el espacio modifica. Yo creo que la complejidad es justamente eso, que no es una obra, que es un conjunto de obras. Ahí está la complejidad, que tienes que pensar en un dispositivo que aúne toda la exposición. Y a mí me parece muy estimulante, o sea, la invitación a que se te abra un mundo que no es el tuyo y poder meterte en él y empezar una búsqueda, ¿no? A mí eso me parece muy, muy interesante. A mí, con respecto a esta pregunta, lo que me pasa es que me plantea preguntas el hecho de abordar desde mí, desde mi lenguaje, desde el cuerpo, esa relación con la obra plástica. Y la pregunta que se me plantea es, ¿cuál es esa relación? O sea, ¿es una traducción de ese lenguaje plástico al cuerpo? O sea, ¿de qué manera se establece la relación? Y me surge esa pregunta, sobre todo. Como cantante tengo muy pocas posibilidades, por el tipo de cosas que hago yo, de crear, ¿no? Digamos que un poco por mi background y demás, normalmente lo que haces es reproducir. Entonces veo súper enriquecedor el poder poner en uso la voz de una manera creativa. Entonces, partiendo de eso, en relación también ahora a lo que estaba planteando Sandra, que me ha dado ahí que pensar, ¿no? Si al final es una traducción de, ¿no? Como pasar por tu filtro expresivo, digamos, de alguna manera, lo que estás viendo, ¿no? El estímulo visual, que en este caso es una obra plástica, o simplemente resonar sobre lo que te está haciendo, que de alguna manera también es pasarlo por tu filtro. Yo lo que hacía era como intentar interiorizar en mi cuerpo su gestualidad, ¿vale? De trazo, y de ahí luego cómo lo reproducía a nivel vocal. No sé si se entiende la idea. Entonces, sí, es como captar como cuerpo que soy, ¿no? Y como la sensibilidad que tengo, su trazo y su gestualidad, que es su expresividad, pasarla a mi cuerpo primero y de ahí traducirla a lo sonoro. Entonces, para mí era todo una continua comunicación con su obra y con su expresividad y su gestualidad. ¿Cómo planteabais también esa interrelación con el espacio y el espectador, ¿no? ¿Cómo imaginabais que iban a ser esos flujos o no pensabais cuáles serían los flujos o el tipo de observancia? Yo creo que desde el principio teníamos claro todas que queríamos que el público experimentara a partir de lo que nosotros le proponíamos, o sea, que participara de alguna manera. Creo que desde el principio fue esa la idea. No queríamos ilustrar nada ni mostrar nada, sino crear algo, una acción que disparara la participación del público de alguna forma. Entras en un espacio que además están las obras expuestas y compartes ese espacio con otros cuerpos. Estás ya, digamos que el espacio te envuelve y ya estás en un lugar común, de alguna forma, ¿no? Y el hecho de compartir con el público ese lugar común y que pequeños mecanismos le hicieran participar, yo creo que eso era nuestra propuesta. En cada sala propusimos una manera diferente de interactuar con el público. Más que interactuar es invitarles a participar. O sea, yo creo que es diferente, ¿no? En el proceso creativo nuestra intención era de, ¿cómo molaría, ¿no? que la gente se sumase a cantar? Pero veíamos que igual era complicado, no sabíamos cómo articularlo, estuvimos dándole vueltas
pero fue sorprendente cómo en la primera de las exposiciones, o sea, un coro total en la última sala, sobre todo. La gente participando con la voz. Y quería añadir que a lo que habían dicho, que lo que ideamos fue que nosotras estábamos de dos maneras diferentes en la acción. Una era como mediadoras, explicándoles al público un poco pues, esas acciones en las que podían participar y explicándoles la obra plástica de los diferentes espacios. Y claro, y eso desde un principio, como ya les abríamos la puerta desde ese inicio, el público yo creo que lo que necesita también es saber cómo posicionarse ante el evento en el que está metido. Y si ya te están dando unas pautas y las tienes claras, pues tú lo que haces es responder. Y luego la otra manera que teníamos nosotras de estar era accionando ya desde un lugar más poético, más desde el cuerpo y tal. Cuando hacíamos el papel de mediadoras, el público observaba, porque uno tenía que accionar, o sí, pero no accionaban. O sea, digamos que ahí cogían el papel de observador, pero luego también les colocábamos en un sitio que les interpelábamos, en la segunda sala les interpelábamos directamente una pregunta y mirábamos a una persona e interpelábamos y nos dirigíamos directamente a ellos y les preguntábamos. Ahí ya también es otro lugar, diferente del público, ¿no? Porque es esa persona que de repente le arrastras a una acción observada por otros. Y luego, o sea, el público volvía a ser observador porque volvía a la mediación y el público nos seguía y de repente a partir de un extrañamiento volvía a ser partícipe de una acción más abstracta. ¿Me explico? O sea, que íbamos llevando al público por diferentes lugares, o sea, por diferentes posiciones. En cuanto al sonido, o sea, a la voz, a la risa, lo oral, que creo que es muy interesante porque así como el cuerpo de alguna manera está en un lugar determinado, ocupa un lugar en el espacio, la voz se expande por todo el espacio. Creo que eso ha sido algo muy interesante. Que de repente rompe fronteras, rompe los límites arquitectónicos, da otra lectura, o sea, rompe espacialidades, temporalidades y... Pues era muy interesante o sea, tú, Amparo, hablabas de que como tú para ciertas cosas corporales te has tenido que adaptar y explorar como otros nuevos lugares, pero claro, como de repente los cuerpos que están habituados a moverse se mueven, pero resuenan entre sí era como una nueva cosa que explorar. Para que suene más. Y si en algún momento, no sé de qué manera, que se contagie también esta voz con la gente estaría genial.